¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por la puntualidad. Ya son las 7 en punto y por respeto a ustedes 10 que ya están en el aula, vamos a iniciar, ¿no? Bueno, un poco complicado la situación con nosotros. Veo que los han dividido, ¿no? Antes eran 62, ahora han quedado 31 alumnos en este grupo. Entonces, eh, no sé cómo vamos a ver el tema de los grupos, porque me parece que algunos grupos los han descuartizado. Solamente tengo al grupo uno, al grupo 3, al grupo 7, 11 y 12 que están completos, pero los demás veo que eh, a los integrantes de su equipo los han movido a otro grupo, ¿no? Así que, no sé, habría que nuevamente reorganizarnos y, y ver cómo trabajamos para que esto no les afecte. ¿Ya, muchachos? ¿El delegado ya se conectó, muchachos? Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Teníamos una delegada, pero se ha cambiado la han cambiado al otro grupo. La han pasado a otro grupo. Ya, Sí, el día lunes se crearon nuevos ujú. grupos. O sea, creo que si no me equivoco son seis grupos que se han creado. No sé si alguien Ok, tendrá el ya, enlace, perfecto. Entonces pero pásenme el voy a link, por conseguirlo. favor. Sí, Sí, si tienen eso en un Excel, por favor, así como me pasan. Ya, perfecto. Igual vamos avanzando con la clase y a medida que van ingresando todos los alumnos, creo que ya nos ponemos de acuerdo. Ok, muy bien, muchachos. Entonces, estamos en la semana 4. Vamos a ver lo que es la fase de planificación y estimación, segunda parte, ¿no? Porque algo vimos en la clase del sábado. Entonces, vamos a ver ahora lo que es la identificación, elaboración, estimación. Ya, voy a pasar eso porque le voy a hacer unas preguntas ahorita en Menti, ¿ya? Pero bueno, hagamos primero un repaso de lo que vimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan qué cosas eran las historias de usuario, muchachos? Jóvenes. ¿Se acuerdan que el sábado hicimos incluso dinámicas? Jóvenes, han pasado 4 días. ¿Ninguno? Profesor, son descripciones breves de lo que se va, del proyecto que se va a hablar. Correcto, ¿no? Son descripciones, como mencionó su compañera, muy breves, sucintas, ¿no? Más tienen una plantilla que es como quiero para poder indicar la funcionalidad, ¿no? Que se espera que tenga em, mi producto o servicio, el producto o servicio que vamos a construir, ¿no? Luego vimos que también se definía inscripción a esas historias de usuario. ¿Por qué? Porque es importante definir criterios de aceptación para las historias de usuario. Muchachos, jóvenes, tienen examen en un momento. A ver, ¿qué pasa si yo no defino criterios de aceptación y simplemente coloco un requerimiento que de repente no está tan claro en una historia de usuario? ¿Qué creen que va a pasar?
Eh, va a ser rechazado, profesor, por el cliente? Podría ser rechazado porque al no tener un acuerdo de qué cosa o cuál es mi criterio de aceptación, podría presentarse una situación ambigua, ¿no? Que el equipo de desarrollo entienda una cosa y que o el cliente esté esperando otra, ¿no? No sé, por ejemplo, se me ocurre que en una funcionalidad te dicen, quiero que el cálculo del proceso de planilla sea rápido. Eso es algo que, eso es algo que está bien definido o que se presta a la interpretación. Se presta a la interpretación. Es ambiguo, ¿no, profesor? ¿Se fue internet? Sí, ¿sí escucha, profesor? Bueno, disculpe, no sé, se fue internet, creo. Ya, les decía, si mi cliente me define, quiero que el sistema o el proceso de cálculo de la planilla sea rápido, eso, digamos, es algo que está totalmente claro, No, se presta a la interpretación. correcto, ¿no? Porque de repente el cliente espera que rápido sea, no sé, 2 minutos y nosotros hoy de repente ese proceso demora 1 hora y lo estamos bajando a 10 minutos. Es más rápido, ¿no? Entonces, pero como no hemos definido un criterio de aceptación, se presta la interpretación y vamos a tener problemas a la hora que tengamos la validación del producto que le vamos a entregar. ¿Ya? Entonces, por eso Es es una importante, ambigüedad, ¿no? correcto, es algo ambiguo. Entonces, por eso es importante definir esos criterios de aceptación, ¿no? Para que el equipo que valida si el componente ya está listo, haga check, 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 check a todos los criterios de aceptación. Una vez que se han levantado, se han cumplido, podemos ir luego ya con el product owner o con el cliente, ¿no? Para entregarle este componente o este entregable, ¿no? Porque hemos cumplido los criterios de aceptación. Ok. Vimos también que hay una priorización de las historias de usuario. ¿Quién prioriza las historias de usuario? Recuerden que el universo de historia de usuario, ¿en dónde van a estar? ¿En qué elemento? Backlog. Correcto, ¿no? En el Product Backlog. El Product Backlog va a contener todo el universo de Backlog. historias de usuario, ¿no? De épicas incluso. Bien, entonces, ¿quién prioriza esas historias de usuario? Los desarrolladores. Su Bueno, compañera dice desarrollador. Estamos hablando del Product Backlog. Product ¿Alguien? owner. el product owner. Correcto. El PO o el Product Owner, ¿no? Es el que prioriza las historias de usuario cuando está en el Product Backlog. ¿Ya? Porque él es el representante del cliente. Él es quien va a buscar qué es lo que le genera mayor valor al negocio para decir, ok, esas historias de usuario son las que yo quiero que hagas primero. ¿Ya? Ojo, no se olviden. Y vimos también herramientas que permitían esa priorización. ¿Se acuerdan alguna? Chachos. ¿Perdón? ¿Puede repetir? Ok. Estamos diciendo que el PO es el encargado de priorizar las historias de usuario que están en el Product Backlog, ¿no? Entonces,
¿Cómo va a priorizar el PO esas historias de usuario? Por el valor, es decir, qué historia de usuario le trae mejor valor al proyecto o al desarrollo del sistema. Correcto. Pero él lo hace así a ojo de buen cubero o puede utilizar Califica. herramientas. ¿Se acuerdan que vimos algunas la clase pasada? Muchachos. Vimos una, por ejemplo, que era esquemas simples, ¿no? Le poníamos alto, medio, bajo, ¿no? Para ver de repente la dificultad o el valor que entregaba cada historia de usuario, ¿no? Otra era Moscú, ¿no? Que venía de las iniciales de must have, debe tener, should have, debería tener, could have, podría tener, y won't have, no tendrá. ¿Se acuerdan? Sí, sí, profe, sí. Muy ¿Y bien. qué debo hacer o qué debe hacer el PO con las que califica como won't have, no tendrá? No le da mucho valor, o sea, el que te da más valor es el most, el should. No, no debe ponerlo, profesor. Correcto, no hay que ponerlo, ¿no? Muy bien. Ok. Vimos también una comparación por pares, ¿no? Dijimos comparar una historia de usuario con otra y va viendo de repente cuál tenía mayor valor y así iba priorizando, ¿no? Luego vimos también el método de los 100 puntos, ¿no? Que le otorgaba puntaje a cada historia de usuario para definir la que tiene mayor puntaje, tenía un mayor valor y así, ¿no? Vimos también análisis de Kano, ¿no? Que Profesor, iba a dividir, perdón. ahí también entra la de los cinco dedos del puño, creo, five fingers, si no me Ah, equivoco. puño de 5. Ya, esa era, Correcto, no, puño cinco. esa era para estimación de la historia de usuario. Qué bueno que te acuerdes, Ok. sí. Ujú. Para priorizar por valor, vimos también que habían otras, que era el ROI, ¿no? O retorno de la inversión. También BPN, ¿no? O valor presente neto. Y la tasa interna de retorno, ¿no? Y ahí se acuerdan que yo les dije que a ojo cerrado elijan la que tiene un mayor valor de porcentaje, independientemente del tiempo, ¿ya? Porque eso en el tiempo ya está descontado la inflación, etcétera. Ok. ¿Dónde estamos? Bien. Luego vimos la estimación de las historias de usuario. ¿Quién estima las historias de usuario? El equipo. Va desarrollado Correcto. Acá sí lo hacen los desarrolladores, ¿no? ¿Por qué? porque ellos Porque ven, en cuánto va a demorar hacer cierta historia de usuario, ciertos requerimientos. Porque es un negocio, ¿no? Es lo que hacen ellos programan, ellos conocen. Esto no lo puede saber, o mejor dicho, no necesariamente lo puede saber el PO o el Scrum Master, ¿no? Lo sabe el equipo de desarrollo. ¿Puede hacer estimaciones a alto nivel PO? Sí, podría hacerlo, pero quien estima realmente es el equipo de desarrollo. Y luego había también un Sprint Backlog, ¿no? ¿Y qué contiene el Sprint Backlog? ¿Se acuerdan que hicimos la dinámica de la hamburguesa? Es un Habían... conjunto ¿Sí? Sí, sí. de épicas. Sí, podría ser épicas también. Creo O que sea, era el son, historial del usuario. Correcto, historia de usuario, pero ¿qué diferencia hay entre el Sprint Backlog y el Product Backlog? que el el Sprint Backlog se basa, digamos, en cierto tiempo cuántas actividades se van a realizar, ¿no? Porque un Product Backlog puede estar dividido en 4 sprints y cada sprint puede demorar una semana. ¿Ya? Ok, el Product Backlog, recuerden, contiene el universo de historia de usuario, características, funcionalidades que quiere mi cliente, ¿no?
Y luego que el equipo de desarrollo estima las historias de usuario, lo que va a hacer es definir un subconjunto para el sprint backlog, que es lo que ellos saben que van a poder cumplir en el presente sprint, ¿no? Si han definido que el sprint de repente demora 4 semanas, no sé, de repente en el product backlog hay 20 historias de usuario y dicen yo puedo hacer 5. Y esas 5 las voy a cumplir en el sprint. ¿Ya? O sea que el sprint backlog es un subconjunto del product backlog. ¿Y quién administra el sprint backlog? El equipo de El, desarrollo. Correcto. ¿No? El equipo de desarrollo, porque es su negocio. Ellos son los que van a comprometerse a construir ese componente en el sprint, ¿no? Entonces, ellos son los que van a priorizar, organizar todo lo que está en el sprint backlog. Y el PO es el que administra el product backlog. Ok, muchachos. Bien. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora en la clase? Van a ver ustedes cómo elaborar criterios de aceptación de las historias de usuario como parte de la planificación y estimación del framework Scrum. Ingresemos rapidito a menti.com. Y ahorita les comparto la pantalla para que vean el pin de acceso. Acá estás. Después de vivir con el creído de la disco que me miraba mal. Sí, Aldo, ¿quieres comentar algo? Ok. El pin está en pantalla, está en el chat también, o pueden ingresar directamente a través del código QR. ¿Ya? Ok, muy bien. Entonces, ¿saben qué son las ceremonias en Scrum? Creo que es cuando se va a ver todos los pinks, algo así. Todos los que, perdón. ¿Podrías repetir, por favor, Mayra? Es screen, los spinners. O sea, es como que se va a evaluar, creo que son 15 minutos cada, algo así. Ok. Serían No, los revisión, box time, eventos planificados. ¿Perdón? serían los, ¿cómo se llama? Los box time, lo que es el daily, el sprint review y las otras actividades. Ya. Sí, bueno, en Scrum le llaman ceremonias a las reuniones, ¿no? Suena medio raro, pero le llaman ceremonias. Ok. ¿Y saben cuáles son las ceremonias en Scrum? Ya sopló su compañero por ahí. También en el chat. Sí, ¿no? Son los daily, el sprint planning, sprint review, retrospectiva del sprint, ¿no? Ok. Muy bien, muy bien. Entonces, regresemos al aula. Bien. Pregunta, muchachos. ¿Quién estima las tareas? El equipo de desarrollo. ¿Ya? ¿Alguien opina distinto? el PO. El PO. ¿Por qué el PO? Recuerden, tenemos épicas. Las épicas yo las divido en historia de usuario y las historias de usuario de repente las divido en tareas para que puedan ser más manejables. Entonces la pregunta es, ¿quién estima las tareas? Lo hizo compañero dijo PO. ¿Por qué PO? ¿Por qué el Product Owner? No, no puede ver quién lo dijo, pero escuchamos. Como les digo, muchachos, este es un conversatorio, así que el cambio de puntos en contra. Y es bueno siempre
discernir las dudas que pueden haber. Sobre el PO porque, o sea, si bien es cierto, el equipo de desarrollo puede estimar los tiempos de cierta actividad, entonces el PO agarra y dice, ya tú te vas a haber dado tiempo, entonces esa es tu tarea. Y en base a eso, ¿no? Es quien estima las tareas, pues, ¿no? Me imagino, supongo. Ah, a ver, eh, pregunta. ¿En Scrum alguien le dice al equipo qué tiene que hacer? No, o sea, el equipo de desarrollo, ellos mismos asignan su tiempo, ¿no? Correcto. Ellos son autoorganizados. Entonces no existe nadie que le diga, oye, esa es tu tarea. Quien va a estimar las tareas efectivamente es el equipo de desarrollo, ¿no? Los developers. Porque ellos son los que conocen el negocio. Como les digo, muchas veces el PO ni siquiera es de tecnología. Es alguien del negocio que conoce del negocio, ¿no? Y que lo que quiere es brindar la expectativa que tienen los clientes o los usuarios, ¿no? Entonces hemos dicho que el equipo de desarrollo va a estimar el trabajo que puede tener o que va a tomar construir las historias de usuario. Pero de repente la historia de usuario no está tan clara y decide refinarlo un poco más y dividirlo en tareas, ¿no? Como dice el refrán, come como un elefante por partes, ¿no? Y lo divide en tareas. Entonces, esas tareas las va a estimar igual los developers, porque ellos, como les digo, son los que conocen, ellos son los que programan, ellos son los que van a construir el producto o servicio. Entonces, estimar tareas es un proceso, como les digo, opcional, ¿no? No es necesario, mejor dicho, no es obligatorio, solamente va a ser necesario si es que el equipo considera que de repente, aún cuando la historia de usuario está totalmente clara, de repente no le permite estimar todavía el tiempo que le va a tomar y decide refinar un poco más en tareas. Entonces, ¿qué entradas tiene? ¿No? El Scrum Team, ¿no? O sea, el Scrum Master, el equipo de desarrollo, el PO, ¿no? La lista de tareas, criterio de aceptación de historia de usuario, dependencias, lo vimos en la clase pasada, ¿no? Dependencias obligatorias, discrecionales, etcétera, ¿no? Externas, internas, recomendaciones del Scrum Guidance Buddy, ¿no? Y estimaciones preexistentes de las tareas. ¿Qué herramientas vamos a utilizar? Reuniones de planificación del sprint, criterio de estimación, método de estimación y software que podemos usar para manejar el proyecto de Scrum. ¿Qué salidas voy a tener? La lista de tareas actualizada y el Scrum Board también actualizado, ¿no? El diagrama de flujo acá, el proceso crear la visión, me entrega el PO, identificar al Scrum Master, me entrega el Scrum Master, el proceso formar el equipo de desarrollo, me entrega el equipo de desarrollo, y el proceso de identificar tareas, me entrega la lista de tareas, ¿no? Acá el proceso, lo que vas a devolver es el Scrum Board actualizado y la lista de tareas con un esfuerzo estimado, ¿no? Yo tenía mi lista de tareas. Ahora yo tengo mi lista de tareas, pero ya con un esfuerzo. ¿Cuánto va a tomar? ¿Un día, 2 días, 2 horas, 3 horas? Construir cada una de esas tareas, ¿no? Y esto va también al proceso actualizar el backlog del sprint, ¿no? O el sprint backlog. Las entradas, como les decía, el Scrum Team, lista de tareas, criterio de aceptación, eso es importante porque con eso yo me voy a asegurar que ya cumplí la expectativa o lo que espera mi usuario o mi cliente, ¿no? Dependencias, ¿no? Para tener en cuenta si es que tengo una dependencia obligatoria, si tengo una dependencia discrecional, externa, interna, ¿no? Para ver cómo lo manejo. Riesgos también que he identificado, ¿no? Recomendaciones del Scrum Guidance Buddy, ¿no? Como pueden ser mejores prácticas, estándares, etcétera, ¿no? Como les digo, este es opcional, no siempre va a existir este departamento, ¿no? Estimaciones preexistentes de las tareas, ¿no? Esto es ayuda bastante, ¿no? Porque recuerden que todo es iterativo. Podría ser que en una iteración anterior yo estimé tareas, ¿no? Y ahora de repente cambió alguna funcionalidad o algo cambió y esa estimación previa me va a ayudar pues a estimar esta nueva tarea o esta nueva funcionalidad, ¿no? O algo similar, igual me ayuda a estimarlo para no perder mucho tiempo. Ok. ¿Qué herramientas? Las reuniones del Sprint Planning, ¿no? Sprint Planning es una ceremonia de Scrum en donde el equipo de desarrollo estima el esfuerzo necesario para completar la tarea
o el conjunto de tareas, ¿no? Que le va a tomar construir ese componente, ¿no? Los miembros del equipo de desarrollo utilizan la lista de tareas que ha entrado como input para estimar la duración y el esfuerzo de esas historias de usuario que van a completarse en el presente sprint. Un beneficio de esta técnica es que permite al equipo contar con una perspectiva compartida, ya que están todos los desarrolladores, ¿no? Y cada uno puede dar un punto de vista distinto para poder estimar de manera conjunta cuánto es el esfuerzo que se requiere para construir ese componente, ¿no? O ese producto o servicio. Pregunta, muchachos. ¿Esta imagen que está acá es correcta? Se supone que es el Scrum Master y le dice, Tiffany, creo que tú deberías comenzar definiendo la base de datos de usuarios. Ellos son los developers. ¿Eso es correcto? No, profesor. No. Recuerden, el equipo de desarrollo es autoorganizado. Ellos deciden cómo empezar, qué empezar, qué herramienta van a usar para estimar, ¿no? Etcétera. Nadie tiene por qué decirle, oye, tú vas a empezar, luego tú, o utilicen ustedes esta herramienta. No, ¿ya? Eso es pensamiento de una metodología tradicional. Agilidad va porque el equipo se empodere, el equipo se autoorganice. Ok. Entonces, ¿qué es la planificación del sprint? ¿No? Es el evento principal que inicia el sprint. El objetivo de esta planificación es definir lo que el equipo puede entregar en el presente sprint y cómo va a lograr ese trabajo. Participan, como les digo, todo el equipo Scrum para poder estimar y asegurar lo que van a entregar. ¿Ya? Antes de iniciar el trabajo, porque recuerden, tampoco agilidad es que no se planifica nada, ¿no? Como les digo, se planifica lo que voy a trabajar en el presente sprint. Y uno puede empezar a trabajar sin decidir de repente cuál es mi objetivo, cuánto tiempo va a durar, ¿no? ¿Por dónde empiezo? No. Todo eso se planifica acá. Entonces, ojo con esto, porque una mala planificación del sprint puede fastidiar al equipo, ¿no? Y puede llevarlos a que de repente definan un alcance no realista. De repente no hacen bien la ceremonia de planificación del sprint y dicen, podemos hacer 6 historias de usuario. Y a la hora que comienzan a trabajar se dan cuenta de que no, solamente van a poder atender 4, ¿no? Entonces eso va a generar incomodidad porque van a tener que de repente trabajar horas extras, ¿no? Para cumplir con lo que se han comprometido, ¿no? Ok. ¿Quiénes deben participar en el sprint planning? Muchachos. Todo el equipo. El equipo de desarrollo, profesor. Ajá. ¿Solo ellos? No, todo el equipo Scrum. Todo el equipo Scrum, ¿no? El Scrum Team. El PO, los developers y el Scrum Master. ¿Por qué? ¿Por qué si quien va a trabajar es el equipo de desarrollo? ¿Por qué va de metiche el PO y el Scrum Master? Porque es bueno tener a todos los involucrados, ¿no? El productor, ¿no? Ya que es el dueño de productos, es el que estima, es que la persona que realiza el product backlog, los developers, ya que ellos son los que estiman las historias de usuario y cuánto tiempo es que le va a demorar. Y el Scrum Master, ya que es un facilitador, ¿no? Es la conexión entre el product owner y los developers. Correcto. Si bien es cierto, los developers son los que van a construir, podría ser que de repente a la hora que comiencen a estimar, alguna historia de usuario no esté tan clara. ¿Quién le va a aclarar eso? El PO. Entonces es necesario que participe también para que explique o indique qué cosa quieres o decir o qué cosa ha puesto en la historia de usuario. El Scrum Master para asegurarse de que todo lo que requiera el equipo de desarrollo para hacer su trabajo esté presente. Si de repente requieren un proyector, él se va a encargar de que en esa ceremonia de planificación esté un proyector. Si de repente necesita papelógrafo, plumones, todo lo que requiera el Scrum Master es su chamba,
Tiene que hacer eso para que el equipo de desarrollo pueda trabajar, ¿no? Y como les digo, y el PO, incluso podrían invitar también a algunos stakeholders importantes, ¿no? Para que aclaren aún más algo que de repente no está tan claro, ¿no? Porque recuerden, el equipo de desarrollo lo que tiene que hacer es entender por qué está pidiendo esa funcionalidad el PO o el cliente o el usuario. No qué pide, sino por qué lo pide. Porque en la medida que el equipo de desarrollo entienda por qué está pidiendo esa funcionalidad, su expertise como desarrolladores le va a ayudar a entregar de repente algo que el cliente se había imaginado que la solución era A y le va a entregar un B que va a ser mucho más óptimo para atender a su problemática. ¿Se entiende, muchachos? Sí, profe. Ok, perfecto. Bien. Entonces, ¿no? El sprint planning o planificación del sprint, ¿no? Vamos a eliminar algunos conceptos cerrados, equivocados o malentendidos de Agile, ¿no? Por ejemplo, la gente dice, vamos a trabajar en Agile, no voy a documentar nada. Eso no es cierto. Hay que documentar lo estrictamente necesario, ¿no? O nos dicen, el MVP es un producto completo. ¿Eso es cierto, muchachos? ¿El MVP es un producto completo? ¿Se acuerdan qué es el MVP, no? No, no es un producto completo, es cuando yo lo conozco como que son fases, ¿no? O sea, digamos, un proyecto puede estar desarrollado en 3, 4 MVPs. El primer MVP tiene ciertas actividades. Correcto, ¿no? El MVP es el producto mínimo viable, son las siglas en inglés, de Minimum Value Product, ¿no? Y lo que hacemos es entregar una funcionalidad mínima, pero que le sirva al usuario. Entonces, no hacemos magia, ¿no? Yo no puedo entregar todo mi proyecto completo en un solo sprint. Lo que voy a hacer es que en cada sprint ir entregándole funcionalidades que le sirven al usuario para que pueda ir utilizando el software. Entonces, el MVP no es un producto completo, ¿no? El MVP va a ir construyéndose hasta llegar a tener el producto completo, ¿no? Otro dice, si somos ágiles, no planificamos. Tampoco, eso es cierto. No voy a planificar todo. Lo que voy a hacer es planificar lo que voy a trabajar en el presente sprint, ¿no? Y este último concepto errado nace de una mala interpretación del manifiesto ágil donde dice que respuesta ante el cambio sobre seguir un plan, ¿no? Pero igual planificamos, ¿no? No planifico todo como en un proyecto predictivo o tradicional donde voy a planificar todo lo que voy a trabajar en los 10 meses del proyecto. Acá no. Acá solamente planifico lo que voy a hacer en el presente sprint. No voy más allá porque sabemos que puede cambiar. Entonces no debo invertir tiempo en planificar algo que puede cambiar. Solamente voy a planificar lo que sí me aseguro que voy a hacer, que es el sprint. Ok, bien. De igual manera, ¿no? En los valores ágiles dicen, también abajo dice, aunque valoramos los elementos de la derecha, valoramos más los de la izquierda. Es decir, seguir un plan tiene valor, ¿no? Pero es más importante responder ante el cambio. Entonces no voy a planificar todo, sino solamente lo que requiero, ¿no? Y Scrum cumple esa premisa, ¿no? Dado que ofrece estas ceremonias para poder planificar lo que voy a trabajar en el presente sprint y definir exactamente solo eso, ¿no? No dedicar más tiempo en algo que de repente va a cambiar. El sprint es el heartbeat de Scrum, ¿no? Ahí es donde todas las ideas que tiene el usuario se van a convertir en valor, ¿no? Donde yo reduzco esa incertidumbre, ¿no? Y voy creando un producto o servicio tangible, ¿no? Entonces, Scrum define estas ceremonias o reuniones, ¿no? Y Sprint Planning es una de ellas, para establecer y acordar el trabajo que me estoy comprometiendo a realizar en el presente sprint. Entonces, ¿qué planifico? Vamos a ver qué hacemos, ¿no? Voy a planificar el trabajo necesario para entregar este incremento, ¿no? Acá defino
el definition of done o no, o definición de cumplido, ¿no? Para saber que ya cumplí mi incremento, ¿no? Acá el PO nos dice el qué es lo que quiere, y los desarrolladores van a decidir el cómo. ¿No? Cómo construir ese componente, cómo atender ese servicio, qué es lo que quiere el PO, ¿ya? De este evento vamos a salir con el claramente entendido el objetivo del sprint, ¿no? Porque necesitamos saber todos los del equipo, ¿no? ¿Qué es lo que queremos lograr en el presente sprint? Si no tengo objetivos, si no tengo un norte, vamos a ir a la deriva. Entonces acá hay que definir bien cuál es el objetivo del sprint, qué es lo que voy a entregar de valor para mi cliente al final del sprint. Entonces, como les decía, la planificación asiste todo el equipo, ¿no? Con respecto al time box, se sugiere 2 horas por cada semana del sprint. Entonces, muchachos, si estamos definiendo que mi sprint va a durar 3 semanas, ¿cuál va a ser mi time box para el sprint planning? 6. 6 horas. Muy bien, exacto. ¿No? Pese a que de repente van a escuchar que esa reunión es muy larga, hay que entender que hay que darle la importancia que se requiere planificar el trabajo, ¿no? Porque si arrancamos a ciegas, vamos a tropezar, ¿no? Debemos de planificar lo que voy a hacer. Y ojo, muchachos, que esa es una fija para el examen, ¿ya? Al sprint planning, ya hemos dicho que participan todos y hemos dicho por qué participan todos. Bien. Entonces, 3 conceptos claves para el sprint, ¿no? La guía del sprint nos dice, perdón, la guía de Scrum nos dice que vamos a trabajar 3 temas principales en el evento, ¿no? ¿Qué valor aporta el sprint? ¿Qué se puede hacer en el sprint? Y cómo se va a realizar el trabajo. Lo primero, el valor, ¿no? ¿Qué valor intrínseco va a entregar nuestro sprint para que mi cliente perciba que está recibiendo un retorno ya por lo que ha invertido, ¿no? Hemos dicho que una metodología tradicional, el inversionista, el usuario, el cliente, no ve retorno de su inversión hasta el final cuando tiene el producto completo. En Ágil no. En Ágil él va obteniendo ya un retorno de lo que ha invertido porque va obteniendo en cada sprint partes funcionales del producto o servicio, ¿no? Entonces, el valor está garantizado por eso, porque al final de cada sprint yo le voy a entregar parte del producto o del servicio que mi cliente lo va a tomar como algo que percibe de valor para él. Alcance, ¿no? Hay que definir y preguntarnos, ¿no? ¿Qué puede hacer en el sprint? ¿No? Acá se requiere que el PO y los desarrolladores dialoguen, ¿no? Para llegar a ese consenso. Porque no sé si les parece conocido, si es que ustedes ya trabajan en tecnología, que siempre el cliente quiere que hagamos todo, ¿no? Quiere más cosas, ¿no? ¿Les suena conocido? ¿No? Que el cliente quiere Sí, que le sí, hagamos todo, ¿no? me Entonces, consta, me consta. así Sí, es. exacto. Pero no hacemos magia, ¿no? Entonces, tenemos que decirle, oye, un momentito, yo sé que todo es urgente, yo sé que todo lo quieres para ahora, pero con los recursos que tengo y el equipo que tengo, solamente en el presente sprint voy a poder hacerte 5 funcionalidades. No puedo hacer más. Tendremos que llegar a ese acuerdo, ya, para poder decir con certeza cuántos elementos vamos a poder atender en el sprint, ¿no? Y hemos visto que hay muchas herramientas para estimar las historias de usuario y en base a eso comprometer las historias de usuario, ¿no? Su compañero justo mencionó una, ¿no? Puño de 5, ¿no? Donde 0 es que, oye, no estoy de acuerdo con nada. 1 es, tengo dudas, así que todavía quiero que discutamos más. 2 es, me voy a ajustar a lo que diga la mayoría, pero tengo todavía dudas. 3 es, no, ni fu ni fa, lo que diga la mayoría, me voy a, acoplar. 4 es, estoy de acuerdo con lo que se ha definido, pero aún tengo dudas. Y 5, estoy completamente de acuerdo con lo que ustedes digan.
¿no? Entonces, esa es una método de estimación. Otra, vimos Planning Poker también, ¿no? En donde se le da cartas, ¿no? A los miembros del equipo para que comiencen a estimar los tiempos que va a tomar construir cada uno de estos componentes, ¿no? Vimos también el método Delphi, ¿no? Donde las estimaciones eran anónimas. ¿Se acuerdan por qué? ¿Se acuerdan por qué en... Para que no reciban influencia de sus compañeros o del líder. Exacto, ¿no? Muy bien, para evitar el efecto halo, ¿no? Que alguien que de repente tiene, no sé, alguna reputación porque es el, no sé, es el programador non plus ultra, o porque de repente es tu jefe, ¿no? Y no quieres contradecirlo, ¿no? Entonces, por eso las estimaciones en el método Delphi son anónimas, ¿no? Luego se sigue refinando, etcétera. Pero bueno, Scrum propone un montón. Es más, hay más, muchas más herramientas, ¿no? Yo les he dado las más conocidas, las más fáciles de utilizar para que ustedes tengan una forma de poder estimar el tiempo a la hora que quieran, em, ver cuánto toma construir una historia de usuario, ¿no? Ok. Entonces lo importante es que definamos ese alcance, ¿no? Recuerden que el alcance es todo lo que yo me comprometo a hacer, todo lo que el equipo se compromete a entregar en el presente sprint. Ok. El plan, obviamente, ¿no? Nos va a decir cómo vamos a trabajar, ¿no? Entonces acá los desarrolladores van a organizarse, ¿no? Y van a ver de qué manera van a entregar, pues, este producto o servicio durante este presente sprint. Entonces, ¿no? Lo que vamos a definir en el presente, perdón, en el sprint planning, en la ceremonia de sprint planning, es cómo lo hacemos, ¿no? Uno, definir el objetivo del sprint. ¿Por qué? ¿No? Para que ayude al equipo a tener ese norte, a tener esa brújula hacia dónde quieren ir, ¿no? Para que ellos pongan el foco en lo que es más importante. Nos va a ayudar a crear el Sprint Backlog, ¿no? Que hemos dicho que es un subconjunto de épicas o historia de usuario o tareas del Product Backlog, ¿no? Acá las vamos a priorizar por los elementos de trabajo, ¿no? Vamos a estimar el esfuerzo de trabajo a realizar y vamos a acordar entre todos el alcance del sprint, ¿no? Todos definen acá el equipo de desarrollo qué va a hacer, qué tiene por hacer en el presente sprint. Y el 3, elaborar un plan, ¿no? Decimos, estamos acá, ¿cómo queremos llegar al punto final, ¿no? Vamos a dividir los elementos de trabajo en, de repente, trozos más pequeños, ¿no? Nuevamente, como un elefante, por partes. Como ataca un problema complejo, lo divido en trabajos más pequeños, ¿no? Identifico posibles dependencias, bloqueos o impedimentos. Es importante eso, ¿no? Porque recuerden, si yo tengo una dependencia, yo debo saber que tiene que haber terminado, ¿no? De repente el componente del cual yo dependo para poder continuar. Y también vamos a conversar y debatir entre todos cuál será la solución técnica a aplicar, ¿no? Acá ya todos, el equipo de desarrollo, conocen, es un negocio. Entonces, ellos van a poder saber de qué manera van a atacar, ¿no? La construcción del presente componente para el sprint. Ok. Entonces, ¿qué responsabilidades van a haber en la planificación, ¿no? La planificación, hemos dicho que asiste todo el equipo, ¿no? El PO, el Scrum Master y los desarrolladores. Y como les decía, además, podríamos invitar también de repente a stakeholders que aporten algo para esta reunión, ¿no? Por ejemplo, de repente, alguien que conoce mucho el proceso, que participe del proceso, nos puede ayudar a entender de repente mucho mejor el proceso. O de repente, el cliente o el usuario final puede participar para explicarnos a mucho mayor detalle qué es lo que espera el producto o servicio en el presente sprint, ¿no? Entonces, vamos a invitar a quien se requiera, ¿no? El PO tiene un papel destacado, como les decía, porque va a plantear esa primera aproximación del objetivo, ¿no? Desde el punto de vista del negocio, ¿no? De qué es lo que esperan los stakeholders, ¿no? Hay un diálogo fluido entre el PO y los desarrolladores, un diálogo constructivo, ¿no?
Si bien es cierto, pueden haber puntos de vista distintos, pero tiene que primar pues la comprensión y el diálogo constructivo entre ellos, porque podrían tener visiones alternas, ¿no? Como les decía, de repente el PO va a querer que le entreguemos muchas más cosas, ¿no? Pero el equipo de desarrollo debe sustentar de manera técnica por qué no es posible entregar todo, ¿no? Ok. Y obviamente el Scrum Master tiene que asegurarse, ¿no? De que esta ceremonia cumpla con todo lo que pide Scrum, ¿no? Y que también se lleve a cabo de una manera cordial. Listo. Entonces, nuevamente, fija, muchachos, ¿ah? ¿Quiénes participan? El Scrum Team, ¿no? El PO, los desarrolladores y el Scrum Master. El resultado final de esta planificación es el Sprint Backlog, ¿no? Que va a contener los elementos seleccionados, ¿no? Para trabajar en el presente sprint. Ok. ¿Qué herramientas tengo? Puedo tener criterios de estimación, ¿no? Por ejemplo, puedo utilizar puntos de historia o el tiempo ideal para poder estimar, ¿no? Hemos visto otras herramientas, ¿no? Como les decía, de repente, estimación por afinidad, ¿no? De repente, historia de usuario que son muy parecidas, las agrupo para poder estimar luego y decir, ok, como estas son parecidas, van a tomar el mismo tiempo de construcción o desarrollo. Ok. Herramientas para un proyecto Scrum, ¿no? Software que yo necesito. ¿Y qué salidas voy a tener? La lista de tareas actualizada, ¿no? Porque ya tengo mi lista de tareas con el esfuerzo necesario para construir esas tareas, ¿no? Y de repente podría haber incluso una repriorización del Sprint Backlog, ¿no? Vamos a ver también que nos va a permitir crear el Sprint Burn Down Chart, ¿no? Que es una herramienta también irradiadora de información para ir viendo qué está pendiente o qué estamos avanzando en el presente sprint. Vamos a verlo en un momento, no se preocupe, ¿ya? Y obviamente también el Scrum Board actualizado, ¿no? A medida que estimo las tareas, las estimaciones de esfuerzo van a actualizarse también en el Scrum Board, ¿no? Ok. Otro proceso va a ser actualizar el Sprint Backlog, ¿no? Acá voy a tener como entradas, obviamente, el Scrum Team, lista de tareas, duración del sprint, el Sprint Backlog, el Scrum Board, las dependencias y el calendario de equipo. ¿Qué herramientas voy a utilizar? El Sprint Planning, ¿no? Herramienta de seguimiento del sprint, métrica de seguimiento del sprint y software que necesito para trabajar con Scrum. ¿Qué salidas tengo? El Sprint Backlog actualizado, ¿no? El Scrum Board actualizado y las gráficas Sprint Burn Down o Burn Up. Vamos a ver eso en un momento, no se preocupen, ¿no? Acá el diagrama de flujo, ¿no? El proceso, crear la visión del proyecto, meter al PO, identificar al Scrum Master, meter al Scrum Master, formar el equipo de desarrollo, me entrega el equipo de desarrollo, realizar la planificación de la liberación, me va a entregar la duración del sprint, estimar tareas, me va a entregar la lista de tareas con el esfuerzo estimado, que es lo que vimos en el proceso anterior, ¿no? Y este proceso lo que va a hacer es actualizar el Sprint Backlog, ¿no? Y obviamente la gráfica de Sprint Burn Down o Burn Up va a ayudar al proceso a realizar el daily stand up, ¿no? O reunión diaria. Las entradas ya las hemos mencionado, ¿no? Y una entrada es el calendario de equipo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Debemos tener en cuenta cuando, por ejemplo, el equipo está de vacaciones o cuando una persona del equipo sale de vacaciones, ¿no? Cuando tiene licencias, hay que considerar también los feriados, ¿no? Porque eso afecta a la planificación. Si yo no considero o no tomo en cuenta, por ejemplo, el calendario de vacaciones de mi equipo, ¿qué puede pasar? ¿O qué va a pasar? Se retrasa el sprint. Vaya malestar, Va a retrasar, ¿no? Porque de repente agendamos una reunión y decimos, ok, para el presente sprint de repente vamos a trabajar, vamos a modelar base de datos. Y justamente la persona que conoce mucho de modelamiento está de vacaciones, ¿no? Entonces no puedo o me va a atrasar más el trabajo en el presente sprint, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Igual los feriados, ¿no? Hay que considerar
qué feriados tenemos durante el sprint, ¿no? Para tener en cuenta que no vamos a tener la misma cantidad de horas para poder construir el producto o servicio. ¿No? Recuerden, lo que propugna en general todas las metodologías ágiles es tener al equipo contento. No amanecidas, no horas extras. Que puede ser que en algún momento se requiera que trabajemos horas extras y fin de semana, podría ser, pero debe ser la excepción, no debe ser la regla, ¿ya, muchachos? Porque ¿qué va a pasar con las personas que constantemente le dicen, oye, hay que trabajar sábados y domingos? No te vas a las 5:30, te vas a las 8 de la noche. ¿Qué va a pasar? Si es siempre, el día a día. Renuncias. Te vas a ir, te vas a cansar, no te vas a ir. Y recuerden, ustedes se van a ir con todo el know-how, todo el conocimiento que tienen, porque no existe una máquina que la empresa diga, ok, ya te vas a ir, renuncias, ok. Entonces, te voy a poner un aparato en la cabeza para quitarte todo lo que has aprendido y dejarlo acá para pasárselo al nuevo, al nueva persona que va a venir, ¿no? O sea, no es como Matrix, que me conecto y automáticamente tengo un conocimiento. No, eso no existe. Entonces, las empresas saben que es costoso, ¿no? Que ustedes se vayan, que el equipo que conoce se vaya, ¿no? Por eso ya no nos ven como recursos, nos ven como talento. Ok. Y también, obviamente, para saber cuándo voy a liberar o cuándo voy a entregar, ¿no? Uno puede planificar, por ejemplo, una liberación o un sprint, no sé, un 24 de diciembre a las 7 de la noche. Oye, es Navidad, ¿no? Ten en cuenta eso. Habrá que mover la fecha. Ok. Otra herramienta son el sprint planning, ¿no? Ya hemos visto que es importante porque se junta todos, ¿no? Nos juntamos todos, comenzamos a elaborar el sprint backlog, ¿no? Da cada uno su punto de vista, etcétera, ¿no? Herramientas de seguimiento del sprint también, ¿no? Como les decía, de repente un Scrum board, ¿no? O de repente algún tablero, un gráfico, ¿no? Que permita interactuar y que cualquiera pueda ver cómo estamos avanzando, ¿no? Como les decía, si estamos de manera presencial, un papelógrafo pegado en la pared va a ser mi tablero Kanban o mi Scrum board. Si estamos de manera remota, ¿no? Tendré que utilizar Trello, Mural, Miro o cualquier otra herramienta que me permita tener de manera digital este tablero Kanban o este Scrum board. Métrica de seguimiento, ¿no? Es otra herramienta, ¿no? Por ejemplo, velocidad, ¿no? Que va a representar la cantidad de historia de usuario o funcionalidades que entregamos en un solo sprint, ¿no? Valor del negocio entregado, mide el valor de las historias de usuario entregadas, pero desde el punto de vista del negocio. ¿Cuánto percibe él que estoy entregando de valor en el presente sprint, ¿no? Y de repente también número de historia de usuario, ¿no? ¿Cuántas historias de usuarios se entregan como parte de un solo sprint? ¿Qué salidas tengo? El Sprint Backlog actualizado, ¿no? Porque de repente teníamos una priorización que nos dio el PO, que de repente esa historia de usuario va por acá, está por acá, pero a la hora que hicimos el Sprint Planning, dijimos, oye, esa historia de usuario es mucho más rápida de construir. ¿Vamos a entregarle todo lo que ha pedido en el Sprint? Sí, pero quien decide el orden de trabajo es el equipo de desarrollo. Entonces, por más que el PO me diga, oye, vas a hacerme la historia de usuario 1, 2, 4 y 5, ¿ya? Oye, no. El equipo de desarrollo dice la historia de usuario 2 va a insertarla acá, ¿no? Entonces, la voy a hacer antes que esta historia de acá, porque deciden ellos como parte o sí, como parte de su autoorganización, cómo trabajar y cómo priorizar. ¿Se entiende, muchachos? ¿Se entiende, Sí, profe. jóvenes? Sí. Perfecto. Ok, el Scrum Board Profesor, actualiza. ¿Perdón? Sí se entiende, todo claro. Ok, gracias. El Scrum Board actualizado, ¿no? Porque ya tenemos cuáles son las tareas o las historias de usuario que voy a trabajar en el presente sprint. También el sprint burn down chart, ¿no? Los burn charts son dos,
¿no? El burn down o el burn up, ¿no? Que nos van a servir para hacer seguimiento al avance del proyecto, ¿no? Es una gráfica que nos va diciendo cuánto trabajo nos queda pendiente o cuánto trabajo estamos avanzando, ¿ya? El burn down es una gráfica que muestra em, cuántas historias nos están faltando, ¿no? Y el burn up nos muestra qué cosa estamos terminando, ¿no? Este es un burn down chart, ¿no? Donde tenemos tiempo, perdón, esfuerzo y tiempo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá 20 historias de usuario, ¿no? Y acá nuestro sprint es de, bueno, no sé, 10 semanas. Entonces, al inicio, ¿no? En la semana 0, tenemos pendiente por hacer 20 historias de usuario, porque no hemos iniciado. En la semana 1, de repente igual, pero en la semana 2 ya comenzamos a entregar. Ya entregué una historia de usuario, que me quedan 19. Y así hasta llegar, obviamente, a la última semana, el sprint, donde ya no tengo o no debo tener nada pendiente. Acá este sería el burn down ideal, ¿no? Y este es el real. Y el burn up es al revés. Lo que vamos a hacer es informar cuántas historias de usuario estamos atendiendo, ¿no? Acá tenemos igual el puntos de historia o la historia de usuario, ¿no? Y acá el tiempo. Entonces, en la semana 0, obviamente no he trabajado nada, tengo 0. En la semana 1, yo digo que ya hice 4 historias de usuario, ¿no? Así hasta llegar a la semana 10, en donde ya tengo todas las historias de usuario terminadas. ¿Se entiende, muchachos? Es lo mismo, ¿no, profe? Solo que uno es como que cuántas voy y el otro cuántas me faltan, ¿no? Correcto. Ese es cuántas me faltan y ese es cuántas voy avanzando. Vale, Así es. gracias. Ok. ¿Dudas, miedos, temores, muchachos? ¿Todo claro? Sí, profe. Perfecto. Entonces, vamos a ir a la primera evaluación continua. Pero antes de iniciar, a ver cuántos estamos en el salón 27. Como les dije al inicio, muchachos, los han chocolateado, ¿no? Han quedado solamente la mitad en este grupo. Ha venido Thanos y ha desaparecido la mitad. Entonces, yo requiero que por favor me pasen el link en donde, porque me han comentado que ya se han organizado ustedes nuevamente en grupos, ¿no? Entonces, pásenme por favor el enlace en donde están los grupos, ¿no? Y el nombre del proyecto que van a utilizar, porque ya me están pidiendo que informe o que pase esa información, ¿no? Al coordinador de todos los proyectos certificadores, ¿no? Para saber qué cosa van a entregar ustedes, ¿no? Porque recuerden, hay un concurso, me parece, al final, y el grupo que tiene el mejor trabajo puede participar y exponer. ¿Ya? Entonces, por favor, pásenme aquí en el chat. Excelente. Andy, muy bien, gracias. Ahora ingreso y voy a revisar. Ok. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso antes de iniciar el examen. Se me está fácil, muchachos, ¿ya? Pero, como les digo, por favor, no copien, ¿ya? No copien. Si hay alguna pregunta de teoría, contesten con sus propias palabras, ¿ya? Si yo veo un concepto que esté igualito a la página web o al PPT, 0 por copia, ¿ya? Contesten ustedes con lo que han entendido, con sus propias palabras y si se ajusta al concepto, tiene su punto. Ok, muchachos. Entonces, a ver, hemos visto, ¿no? La agilidad y conceptos de agilidad. Em, También hemos visto los ciclos de vida tradicional, ¿no? ¿Con qué otro nombre se conoce al ciclo de vida tradicional?
muchachos? ¿Con qué otro nombre conozco el método tradicional? Cascada. Ok, cascada es una metodología, pero, a ver, cascada, por ejemplo, me pide que yo defina todo el alcance, ¿no? Antes de iniciar. Defino todo mi alcance y avanzo. Entonces, si yo definí todo mi alcance, ¿van a existir sorpresas durante el transcurso de mi proyecto? ¿O se espera que vengan sorpresas? No. No, ¿no? Claro. Entonces, em, yo puedo saber de antemano cuánto me va a tomar el proyecto, ¿no? Y cuánto me va a costar. Por ejemplo, no sé, $100,000, 10 meses. Entonces puedo yo predecir, ¿no? Lo que va a pasar. Muchachos, Ajá. entonces, ¿con qué otro nombre se le conoce a las metodologías tradicionales? ¿Predictiva? Predictivo. Sí, Exacto. predictivo. Ok. Pero hemos visto. ¿Y cuál es mejor, muchachos? ¿Una metodología predictiva o una metodología ágil? Una metodología. Depende, profesor. Dependiendo, ¿no? Todo Se depende del indicó que proyecto. dependía Bingo, de las necesidades, ¿no? bingo. La respuesta siempre va a ser depende. Porque si tengo todo muy bien definido y no espero cambios, tranquilamente utilizo una metodología predictiva. No hay ningún problema. Y va a funcionar. Y voy a tener éxito en mi proyecto. Pero si por el contrario, mi cliente no tiene muy claro qué es lo que quiere, no tiene todavía definido las funcionalidades, ¿qué voy a utilizar? ¿Una metodología tradicional o una metodología ágil? Ágil. Ágil, ¿no? Muy bien, Metodología ágil. correcto. Pero si, por ejemplo, me dice, vamos a instalar un software en en toda la empresa, ¿utilizaré una metodología predictiva o una metodología ágil? Predictiva. Predictiva, ¿no? Porque Predictiva. no hay mucha magia ahí, ¿no? Simplemente ya sabemos que tengo fases definidas y listo, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ok. Y hemos dicho que la metodología tradicional tampoco es mala. Debo ver en qué escenario me encuentro para ver cuál elijo, ¿no? Pero, ¿por qué nacieron las metodologías ágiles? Para adaptarse al cambio, profesor. Ajá, para adaptarme al cambio, ¿no? Y eso lo que va a hacer es tener a mi cliente más o menos satisfecho. Más satisfecho. Más. Más, más satisfecho, ¿no? Porque él quiere algo y yo ya se lo estoy entregando, ¿no? Va a tener justamente lo que él quiere y en un tiempo corto, ¿no? Un sprint yo le entrego, justamente para ganarle la competencia. Ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya. Este, ¿Cuál es la chamba del Scrum Master? Es facilitador. Ajá, ¿no? Evita problemas, ¿no? Si el equipo de desarrollo tiene problemas, el Scrum Master es quien debe justamente preocuparse de eliminar esos impedimentos, esos problemas que pueda tener, ¿no? Ok, bien muchachos, creo que ya les apretó el examen. Ya, entonces voy a subirlo a Leva, ¿ya? Y por favor, no copien, ¿ya? Yo ya comencé a corregir exámenes de otro grupo el día lunes y ya tengo un examen anulado porque he hecho un copy-paste de Wikipedia. Entonces, por favor. Tampoco usen ChatGPT, ¿ya? Porque yo también tengo, así que respondan ustedes. Yo no puedo controlar qué tienen ustedes en sus casas, ¿no? Entonces, pueden entrar ustedes a una página web o al PPT, yo no voy a controlarlo, pero por lo menos lo que lean, tradúzcanlo en sus propias palabras para saber que han entendido el concepto. Muchachos, ok. Yo voy a Profesor, estar acá. disculpe,
Cuéntame. Sí, puedo hacerle una consulta, tengo una duda en la Por cabeza supuesto, desde por el supuesto. Backlog Ajá. es el conjunto, ¿no? Que el Spring Backlog, ¿no? Que es una parte. ¿Está bien relacionado eso o me estoy equivocando? A ver, He el Product tratado de hacer un Backlog, resumen de todo, ¿no? el Product Backlog, acuérdate, es todo el universo de características y funcionalidades que ha definido tu PO, tu Product Owner, junto con el cliente. Para, Es lo que quiere para que un tenga todo tu proyecto, producto ¿no? para tu proyecto. Ahora, pregunta, ¿y ese Product Backlog está escrito en piedra? Si ya definió, No, no, ¿no? Ojo con eso. El Product Backlog puede ir cambiando a medida que vamos avanzando en el sprint. Ok, ¿y quién es el dueño o administrador del Product Backlog? Product owner. El Product Owner, ¿no? Ok. Y luego vemos que él ha priorizado y el equipo de desarrollo comienza a analizar, oye, en tu PO, perdón, en tu Product Backlog, en tu PB, tienes 50 historias de usuario. ¿Ya? Como yo he definido que voy a trabajar un sprint de 4 semanas, el equipo de desarrollo comienza a estimar y dice, ok, solamente voy a poder construir 5, ¿no? Y agarra esas 5 y las pone en un otro artefacto que se llama el Sprint Backlog, ¿ya? Ellos gestionan el Sprint Backlog. Entonces, el Sprint Backlog es un subconjunto de historia de usuario o funcionalidades que tiene el Product Backlog y que se administra o es administrada por el equipo de desarrollo, por los developers. Y es lo que se comprometen a hacer en el presente sprint. No sé si con eso aclaré tu duda. sí, profesor, sí, tenía esa duda en la cabeza y ya, menos mal que me la aclaró. Perfecto. Recuerden, muchachos, cualquier duda que tengan, levanten la mano. Si les da vergüenza de repente, me ponen por el chat directamente y repito, hago un ejemplo. ¿Ya? Pero la idea es que ustedes no se queden con las dudas y tengan el concepto claro. Bien, voy a entrar al EVA para poder cargar el examen. Certificador, grupo 14. Materiales, logro 1. Voy a subirles también el PPT de la clase de hoy. Vamos a grabarlo un ratito. Ojo, lo que hemos visto en la clase de hoy no viene en el examen de hoy, ¿ya? Eso viene para la segunda evaluación continua. Necesito que se genere el DPF. Listo. Y vamos a subirlo. Edición. Tema 4. Semana 4. Y ok, el PPT de la clase de hoy ya está listo. Vamos a poner ahora el examen. Tarea. Primero, evaluación continua. Entregas 7 de febrero desde las 20:10. Si les sale tarea atrasada, no hagan caso, ya muchachos. Tienen hasta las 11 para que lo suban resuelto. Día 7 de febrero.
Profe, ¿ya ha Y subido es- el examen? no, lo estoy subiendo ahorita. Estoy justo configurando el EVA. Fecha límite 23:10. Listo. Archivos 1. Disculpe, ¿dijo hasta las Listo. 11? Sí. Sí, tienen hasta las 11 para que lo suban resuelto. El que termina se puede retirar. No hay problema. Yo sábado, máximo domingo, debo estar subiendo las notas. Y como les digo, si les sale tarea atrasada, no hagan caso. Ya tienen hasta las 11 de la noche para que lo suban resuelto. Ok, muchachos, cualquier duda, cualquier inquietud, voy a estar acá. ¿Ya? Y nuevamente la recomendación, no copien. Profesor, disculpe, Cuéntame. es en Word, ¿no? La primera vez. Sí, Sí, es en formato Word. ¿Hay que cambiarle algún nombre, ponerle apellido o algo? no. Si gusta poner tu nombre, pero Tal cual. como cada uno está en el EVA, yo sé quién es. Ah, ok. Ok, Ujú. perfecto. Ok.